también van a estar actuando en el ARN para no dejar que se transcriba esa información de una célula dañada que no está haciendo su ciclo completo o bien está haciendo un mal ciclo para poder dar a cabo o llevar a cabo una célula cancerosa. Aquí se metaboliza por hidrolasas en los tejidos, excepto en los que carecen de la enzima, como del tejido pulmonar y de la piel. Entonces esto es muy importante saber que cuando se hidroliza este tipo de fármacos, no hay enzimas necesarias para que lleguen al tejido conectivo pulmonar o el tejido cutáneo. Es por eso que posteriormente miraremos que la fibrosis pulmonar es una de las principales complicaciones de esta administración de fármacos. ¿Cuáles son los fármacos más comunes? Los fármacos más comunes son las antraciclinas, la mitomicina C y la bleomicina. Aquí se entraría en un poco de discrepancia porque las antraciclinas son otro grupo de fármacos citotóxicos, pero estas antraciclinas pudieran llegar a ser parte de los antibióticos antitumorales por su nivel de acción. La mitomicina C y la bleomicina son fármacos ya estipulados como antibióticos antitumorales sin tener que pertenecer a otro grupo de fármacos. Los efectos secundarios más comunes, como les mencionaba, la toxicidad principal y específica es la inducción a la fibrosis pulmonar debido a la carencia de las enzimas en los pulmones. Puede llegar el medicamento y formar una fibrosis pulmonar por falta de enzimas. También pudiese llegarse a presentar fiebre las primeras 48 horas de su administración y hay una gran toxicidad cutánea que pudiera llegar a presentar el paciente cuando se le administran los antibióticos antitumorales y estas toxicidades cutáneas pudieran ir desde el eritema, la descamación de la piel y la hiperpigmentación, y esta puede ser de la piel o puede ser una hiperpigmentación venosa. Como les mencionaba, dentro de los antibióticos antitumorales estaban las antraciclinas, pero estas también pudieran ser parte de las familias de quimioterapia, no necesariamente dentro del grupo de los antibióticos, ya que estas son sustancias coloreadas producidas por el hongo Streptomyces con un mecanismo de acción múltiple. Aquí dice coloreadas porque generalmente todas las antraciclinas, como son de extracción de hongos y plantas, ustedes van a ver antraciclinas moradas, van a ver antraciclinas azules o como bien conocida la quimioterapia roja. Entonces, ¿qué van a hacer estas antraciclinas? La molécula de la antraciclina se va a intercalar entre las bases del ADN y va a producir una alteración de la replicación y la transcripción proteica. Para mayores fines, aquí vemos que también son fármacos que están actuando en el ADN, que van a actuar en la replicación, no va a dejar que esa célula se replique y que tampoco transcriba la información proteica, esto mediante la movilización del ARN. También estos son compuestos que van a provocar una inhibición de la topoisomerasa 2 y vamos a recordar que la topoisomerasa 2 es una enzima que mantiene la estructura terciaria del ADN, lo que da lugar a la ruptura del ADN y a la alteración del proceso de reparación, y como va a haber una alteración del proceso de reparación y va a romper los enlaces del ADN, pues va a provocar una apoptosis celular. ¿Qué quiere decir? Que las antraciclinas, mediante la ruptura de las cadenas de ADN y mediante los procesos de la alteración de la reparación, pues va a provocar que la célula se muera. Y estas finalmente pues van a producir una alteración de la membrana celular y van a unirse a las proteínas específicas como la cardioliptina, que dan lugar a una cardiotoxicidad por la liberación de radicales libres. Y también tenemos que tener en cuenta que las antraciclinas se distribuyen por todo el organismo, pero no pasan al sistema nervioso central. Quiere decir que si tenemos un paciente con una afectación del sistema nervioso central, este tipo de medicamentos está 100% comprobado que no pasan la barrera hematoencefálica, entonces no va a ser una opción de tratamiento
para un paciente con cáncer del sistema nervioso central, administrarle una antraciclina. Esto también se da mucho, por ejemplo, que las antraciclinas sean utilizadas para cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama es uno de los cánceres que le gusta mucho irse al sistema nervioso central. Estaríamos administrando una antraciclina, pero a sabiendas de que no va a atravesar la barrera hematoencefálica y que el cáncer del sistema nervioso central se puede seguir propagando sin ninguna detención. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de las antraciclinas? Pues primeramente tendremos la insuficiencia hepática y también pueden provocarles, como anteriormente ya les había mencionado, una toxicidad cardíaca. ¿Y de qué va a depender esta toxicidad cardíaca? De la dosis administrada al paciente acumulada. Hay medicamentos que pudiesen revertir la cardiotoxicidad o pudieran prevenir la cardiotoxicidad de las antraciclinas, sí los existen. ¿Y cuándo se van a administrar este tipo de medicamentos? Cuando la alteración de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo esté alterada. Si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está alterada, nosotros tenemos que poner un cardioprotector para evitar las toxicidades cardíacas que te puede llegar a dar la antraciclina. Hay antraciclinas que te pueden dar cardiotoxicidades más severas, como son la doxorubicina o la doxorubicina liposomal. Sin embargo, hay otras más nobles, como la epirubicina y daunorubicina, que no tienen tanta capacidad para poder provocar una toxicidad cardíaca en el paciente. Aquí les menciono otras antraciclinas más comunes, como les mencionaba, la doxorubicina liposomal. Aquí la única diferencia entre una doxorubicina liposomal ante una doxorubicina normal es que esta doxorubicina liposomal se adhiere a las partículas que contienen glucosa y esta tiene y hace que el mecanismo de acción sea diferente de una doxorubicina normal a una doxorubicina liposomal. Otras antraciclinas más comunes sería la epirubicina y la daunorubicina. Las tres primeras se pudiesen utilizar como tratamiento de primera elección para tratamiento de cáncer de mama, más sin embargo la última solo se estaría utilizando en algunos tipos de leucemias. Otro tipo de fármacos son los antimetabolitos. Este tipo de fármacos también se dividen en algunos grupos debido a que son los que intercalan en la síntesis de los ácidos nucleicos, pero también en los inhibidores de la topoisomerasa. Entonces, hablando de los antimetabolitos, tenemos que estos fármacos tienen una estructura similar a la de los componentes del metabolismo intermediario celular, de modo que interfieren en su metabolismo y en concreto en la síntesis de los ácidos nucleicos. Entonces estos medicamentos van a actuar en la fase S, no van a dejar que esta célula crezca porque no van a dejar que los ácidos nucleicos se sinteticen. Y obviamente estos se van a manifestar ejerciendo la acción principalmente con tumores en rápido crecimiento. Cuando tengo un tumor de rápido crecimiento, un tumor que le tengo como línea principal administrarle algunos de este tipo de fármaco, lo tengo que hacer porque va a actuar en la fase de síntesis y esto va a hacer que el ciclo celular quede incompleto y de esta misma manera el fármaco actúe de manera necesaria. ¿Cuáles son los fármacos antimetabolitos? Como les mencionaba anteriormente, estos tienen varios tipos de fármacos. Unos son los análogos de las pirimidinas, otros son los análogos de las purinas, también tenemos los antifolatos y los análogos de la adenosina. Posteriormente veremos unos ejemplos de cuáles son algunos fármacos de estos fármacos antimetabolitos. Los efectos secundarios más comunes, aquí tenemos que tener muy en cuenta que son fármacos que tienen la alta potencia para presentar en el paciente mielosupresión, para presentar mucositis, para presentar neurotoxicidad central y también para presentar el síndrome palmoplantar.
Y los fármacos antimetabolitos más comunes de todos los análogos que les comenté, pues aquí entraría la citarabina, el 5-fluoracilo, la capecitabina como profármaco, la fludarabina y como antifolato el ácido folínico. Aquí les quiero hacer un paréntesis donde dice capecitabina y que es un profármaco. ¿Qué es un profármaco? Es un fármaco que se va a administrar de una manera que se pueda convertir en otro fármaco. Por ejemplo, aquí la capecitabina, tú la ingieres como capecitabina, pero cuando empiezan a desdoblarse las enzimas de los medicamentos, esta capecitabina se convierte en 5-fluoracilo. ¿Y cómo vamos a potencializar ese profármaco con la aplicación de ácido folínico para que se potencialice el 5-fluoracilo y tenga una mayor eficacia en la administración del tratamiento del paciente?